Primero agradecer a CIS Especialización, ¿no? por invitarnos a disertar sobre estos temas de gran interés para la salud pública. Y bueno, el día de hoy vamos a ver pues lo que corresponde a la situación epidemiológica del dengue en el Perú y cómo es que se ha considerado la priorización territorial de la vacunación contra el dengue, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos enfocarnos en la situación epidemiológica de cualquier enfermedad, ¿no? En este caso, lo vamos a ver en relación a lo que corresponde al dengue, ¿no? Es importante contemplar, ¿no? De qué escenario estamos hablando. Cuando hablamos de situación epidemiológica hay que manejar lo que se llama la descripción epidemiológica, que nos va a permitir caracterizar y contextualizar el problema. Y cuando hablamos de contextualizar, nos referimos al manejo de la famosa tríada epidemiológica, ¿no? Entonces hay que saber desde cuándo viene ocurriendo el problema, ¿no? Cómo está ocurriendo el problema en el tiempo actual, ¿no? A qué poblaciones está afectando el problema y luego el escenario epidemiológico que compromete dicho problema. O sea, hablamos de tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces, conociendo pues el dengue en el Perú es histórico, ¿no? En el año 1957, ¿no? Fue eliminado el dengue del territorio nacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eliminado, es que a pesar de que hacemos búsqueda activa del problema, no encontramos, ¿no? Y para eliminar una enfermedad que frecuentemente lo hacemos con las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Lo hacemos pues con un silencio epidemiológico activo de por lo menos 12 años, ¿no? Como les decía, el dengue en el Perú fue eliminado en el año 57. Sin embargo, debido a que no se hizo una buena vigilancia de la infestación del vector, ¿no? Porque esta enfermedad es una enfermedad metaxénica transmitida por un vector, eh, definitivamente, si nosotros controlamos el vector, podemos controlar el dengue, ¿no? Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y en dengue, el perro vendría a ser el vector, ¿no? Si yo elimino el vector, puedo controlar el dengue, ¿no? Ahora, eliminar el vector es bien complicado, ¿no? Eh, Sin embargo, lo hicimos, pues, en esa época y nuevamente debido a que había un descuido en la vigilancia, vamos a ver más adelante cómo debemos vigilar según el escenario en el cual nos encontramos frente a dengue. Cuando nosotros estamos en lo que se llama el escenario uno, ¿no? Donde tenemos, digamos, el microclima adecuado para que el vector pueda infestar y no controlamos nosotros el ingreso del vector, definitivamente ese territorio va a ser infestado por el vector, ¿no? Y la presencia del vector ya configura una amenaza, ¿no? Basta que entre un caso importado para que pueda haber la posibilidad de brotes autóctonos, ¿no? Entonces, en el año 82, nuevamente el vector reingresa al Perú, ¿no? Después de varios años que no teníamos dengue, ingresa por la zona de Iquitos, ¿no? Y ya para el año 2000 prácticamente el 80% de nuestro territorio nuevamente estaba infestado de la Aedes aegypti. En Lima lo encontramos en el año 2000, ¿no? Y lo encontramos en el RIMAC. Sin embargo, cuando empezamos a hacer la vigilancia entomológica en la búsqueda del vector, encontramos que ya gran parte de Lima estaba infestado. Ahora prácticamente todo Lima está infestado de la Aedes, ¿no? Entonces, esta enfermedad pues depende de la presencia de este vector para que se configure el riesgo, ¿no? Entonces, para que haya riesgo en cualquier problema de salud, hay dos condiciones básicas, ¿no? Primera condición
es lo que se llama la amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué es la amenaza? La presencia en este caso, del vector y la presencia del agente causal, ¿no? Entonces, el agente causal sabemos que es el virus dengue, ¿no? Y el vector es el Aedes aegypti para el caso de Lima, ¿no? Entonces, ¿tenemos el Aedes? Tenemos. Ahora, ¿tenemos casos, hemos tenido casos importados? Tenemos. Sí, hemos tenido casos autóctonos. Vamos a ver cómo ha evolucionado en los últimos 2 años o 3 años, ¿no? Y definitivamente desde el año 2000 que se inician los primeros brotes de, de dengue, ¿no? O primero encontramos el vector, ¿no? El primer brote detectado fue el 2005, ¿no? En la zona de Comas, ¿no? La zona de Caraballo, ¿no? Que en esa época lo confundimos con un brote de rubiola, ¿no? Porque el dengue tiene algunas características parecidas a la rubiola, ¿no? Y están notificando casos de rubiola, pero sin embargo eran casos de dengue, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este problema ha ido avanzando, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Y nos preocupa los 2 últimos años, 2023-2024, y lo que va a estar sucediendo durante este año, ¿no? En 2023-2024 hemos tenido los brotes más importantes de esta enfermedad a nivel nacional, ¿no? Y vamos a ver ahí cómo ha sido la tendencia, pues, ¿no? Entonces, para saber la situación epidemiológica hay que ver cómo se están identificando los casos. Entonces, tenemos casos notificados, ¿no? Sabemos, pues, que se han notificado una enorme cantidad de casos de dengue a nivel nacional, ¿no? Y con un aumento importantísimo en el año 2023 y 2024, ¿no?, en comparación con años anteriores, ¿no? Pensábamos que 2023 era el año de mayor incidencia de dengue en el país, sin embargo, el 2024 llegó a superarlo. Para lo que va de 2025, felizmente ha habido una reducción, ¿no? Eh, y que no necesariamente es por las acciones de control que hemos venido realizando, ¿no? Hay el riesgo de que el próximo año, o todavía estamos en periodo de temperaturas altas, eh, la enfermedad siga todavía incrementándose, ¿no? El otro, la otra consideración a tener en cuenta en la situación epidemiológica es la distribución geográfica de la enfermedad. Saber cuáles son los escenarios geográficos con mayor incidencia del problema, ¿no? Entonces tenemos ahí los casos para el dengue. Actualmente se concentran, pues, en la costa, ¿no? Antes era más en la selva, ¿no? eh, Ahora lo tenemos con mayor incidencia en la costa, ¿no? Especialmente en las regiones de Piura, Lambayeque, Lima, Ancash, La Libertad, ¿no? Eh, Luego son las formas clínicas que se vienen presentando. Entonces, en el dengue, hasta el año 2009 hablábamos de dengue clásico y de dengue hemorrágico, ¿no? Eh, Después de 2009, cuando se detectó un brote importante, eh, de dengue supuestamente clásico, y antes hablábamos de dengue clásico, es el dengue benigno, dengue hemorrágico, dengue maligno. Y por lo general, para que te den un dengue hemorrágico, tenía que haber tenido la persona un cuadro de dengue clásico, ¿no? Sin embargo, en Punta del Este se detecta un brote inicial, y que realmente tenía una gran letalidad, ¿no? Entonces, de ahí se cambia la definición de dengue, ¿no? Y ahora hablamos de dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y el dengue grave, ¿no? Entonces, según la condición clínica, ¿no? Otra cosa importante que nos interesa en cualquier problema epidémico es, después de la incidencia, también conocer la mortalidad y la letalidad, ¿no? Entonces, las defunciones por dengue también es importante para ver cuál es la gravedad de la enfermedad. Entonces, en todo problema epidémico, evaluamos 4 indicadores epidemiológicos importantes, ¿no? Primer indicador tiene que ver con la infectividad.
Es la capacidad que tiene el agente de poder pasar de un huésped, eh, digamos, o de un portador, ¿no? O huésped aparente, ¿no? A un huésped susceptible, ¿no? Entonces, la infectividad en dengue, pues todos somos susceptibles, ¿no? Y aquel que ya hizo una primera infección, una segunda puede ser más fatal, ¿no? O de mayor gravedad, ¿no? Lo otro es la patogenicidad, es otro indicador que nos interesa en los agentes epidémicos. ¿Qué es la patogenicidad? La capacidad que tiene el agente causal de producir enfermedad. Entonces, ¿qué se refiere? Se refiere a esto, que no todos los que se infectan hacen enfermedad. Por ejemplo, en el caso del COVID, de todos los infectados, 70% pasaban asintomáticos, solamente un 30% hacía la enfermedad, ¿no? En el caso del dengue es algo parecido, ¿no? No todos los que se infectan van a hacer la enfermedad, ¿no? Y el otro indicador importante es la virulencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere la virulencia? La capacidad que tiene la gente de producir casos graves o fatales, ¿no? Entonces, la gravedad lo medimos en función a la discapacidad que genera la enfermedad. En este caso, eh, personas que ya tienen que ser hospitalizadas. Entonces, ahora hablamos del dengue sin signo de alarma, sería no un cuadro que puede manejarse ambulatoriamente. El dengue con signo de alarma, que necesariamente tiene que hospitalizarse, debido a que con mucha facilidad podría evolucionar a una complicación y producir un dengue grave. Y el dengue grave que tiene alta probabilidad de poder matar a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué medimos en las defunciones, no? Vamos a medir la mortalidad por un lado y la letalidad, ¿no? Entonces, la letalidad es la que me permite definir la trascendencia o la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, según esto, tenemos aquí, pues, cómo se ha comportado el dengue en los últimos años. Aquí tenemos la comparación entre 2023 y 2024, ¿no? Los casos notificados, ¿no? Entonces, en el año 2023 tuvimos a nivel nacional 256.641 casos notificados, acumulados. Y pensábamos que era el peor año en dengue, ¿no? Sin embargo, vemos que en el año 2024 se superó esta captación de casos y llegamos a 271.532 casos notificados, ¿no? Con una variación o un incremento del 6% respecto al año 2023, ¿no? Esto es en relación a lo que son los casos incidentes, pero también nos interesa, decíamos, la mortalidad, ¿no? Entonces, las defunciones. Eh, y si comparamos, pues en el año 2023 hubieron un mayor número de defunciones que en el año 2024. ¿Por qué? Porque estábamos menos preparados. Para el año 2024 se empezaron a aplicar algunas estrategias como la implementación de los UBICLIN, ¿no? ¿Qué son los UBICLIN? Las unidades de vigilancia clínica, ¿no? Entonces, esas unidades de vigilancia clínica nos permiten hacer un monitoreo, ¿no? Un seguimiento de los casos de dengue y atender oportunamente antes de las complicaciones, ¿no? Eso ha permitido pues que se reduzca de manera importante la mortalidad, ¿no? Y vemos que en el 2024 se eh, notificaron 261 defunciones en comparación a 444 defunciones de 2023, ¿no? Con una reducción importante de la mortalidad de un 41%. Y en el 2025, si comparamos lo que está pasando en el dengue del 2024 frente al 2025, ¿no? Entonces, al 2025 tenemos acá el reporte hasta la semana 16, ¿no? Que es aproximadamente hasta el 19 de abril, ¿no? De este año. Eh, entonces, para ver cómo ha evolucionado la incidencia,
Entonces tenemos que compararlo con hasta la semana 16 del 2024 también, ¿no? Y ahí vemos pues que en el 2024 se notificaron 182.779 casos de dengue, ¿no? Eh, hasta la semana epidemiológica 16, ¿no? Y para el 2025, hasta el mes de abril, ¿no?, de este año, hemos tenido notificados 30.481 casos, ¿no? Definitivamente una reducción muy importante, ¿no? Eh, de un 83%. Ahora, esta variación hay que verlo a qué se debe, ¿no? Entonces, definitivamente no responde específicamente a las intervenciones, ¿no? Sin embargo, si ha habido algún fenómeno, pues, que ha permitido que el vector no se multiplique de manera significativa en este año 2025, ¿no? Igual, en cuanto a las defunciones, ¿no? Hasta la semana 16 en el 2024 tuvimos 162 defunciones, ¿no? Y para el 2025 tenemos 34 defunciones acumuladas, ¿no?, con una reducción importante del 79%. Y aquí sí podemos atribuir pues, que las defunciones han disminuido en base a la estrategia de la implementación de los ubiclines, ¿no? Entonces, las unidades de vigilancia clínica son fundamentales, pero me ayudan a reducir la trascendencia de la enfermedad o el impacto de la enfermedad, especialmente en la letalidad, ¿no? eh, el Ubiclin no me va a permitir reducir la incidencia, ¿no? Porque la incidencia está manejada por otros parámetros, ¿no?, que tiene que ver especialmente con la infestación del vector, ¿no? Y bueno, ahí garantizar el control entomológico oportuno en las áreas de riesgo, ¿no? Ya no hacemos pues control digamos químico de manera indiscriminada como se hacía antiguamente, ¿no? Y utilizando productos químicos que generan también contaminación al medio ambiente, ¿no? Ahora solamente se recomienda hacer el control del vector con productos químicos solamente cuando tenemos áreas, digamos, con transmisión activa, ¿no? Y esto es el comportamiento a nivel del año 2024 y por departamento, ¿no? Eh, en el 2023, en las zonas más comprometidas, definitivamente estuvo las zonas de la selva, ¿no? Sin embargo, en 2024 se concentró mayormente la enfermedad en las áreas de la costa, ¿no? Y vemos que ciudades costeras han sido las más comprometidas. Por ejemplo, Lima es la que ha tenido la mayor magnitud de casos, ¿no? En el año 2024 se notificaron 87.864 casos, ¿no? Luego le sigue La Libertad, luego está Piura, Ica, Ancash, ¿no? Y bueno, luego siguen algunos departamentos de la selva, ¿no? Con una incidencia importante, ¿no? Sin embargo, hemos visto pues que hasta la semana 16 de 2024 se concentró el 67.3% de todos los casos ocurridos en el año 2024. Entonces, importante, la mayor cantidad de casos lo vamos a encontrar pues entre enero hasta abril, ¿no? Que son los años de mayor temperatura, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho con la multiplicación y la diseminación del vector, en este caso de la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, en el año 2025, hasta la semana 16, vemos que Lima definitivamente ha bajado su cantidad de casos notificados, la incidencia se ha reducido de manera importantísima, ¿no? Eh, Estoy ocupado, no puedo atender ahorita. Eh, y nuevamente se concentra el problema en departamentos de la selva, ¿no? Como está San Martín, Loreto, ¿no?
Y importante que también algunos departamentos que tienen cierre selva, como es Cajamarca, eh, ha incrementado su casuística, ¿no? Y este es una gráfica de la tendencia, ¿no? Del problema desde el año 2020 hasta el año 2025, ¿no? Entonces vemos que los años con mayor magnitud de casos, ¿no? Definitivamente corresponden pues al año 2023, ¿no? Y que creíamos que era el peor año de incidencia en el dengue. Sin embargo, el 2024 hubo un 6% más de casos notificados, ¿no? Entonces, para lo que va de 2025, hemos llegado a tendencias de los años anteriores, ¿no? Entonces, actualmente, pues, el dengue sigue siendo un problema epidemiológico. Sin embargo, comparando con la magnitud de 2023-2024, pues ha habido una reducción muy significativa, ¿no? De la incidencia, ¿no? Y este es otro gráfico que compara ahí, ¿no? Las curvas de tendencia, ¿no? Comportamiento. Vemos, pues, que el año de mayor digamos, problema en dengue fue el 2024, ¿no? Y el 2023, ¿no? Luego tenemos el año 2022. Definitivamente la incidencia era importante, pero no en la magnitud que se presentó 2023-2024. Y 2025 más o menos tiene el mismo comportamiento que la incidencia del año 2022, ¿no? Este es un gráfico que les puse aquí también para ver cómo está el comportamiento 2024-2025 por cada departamento, ¿no? Entonces, los departamentos con mayor problema, pues tenemos el departamento Lima, donde estuvo la mayor magnitud de casos en el 2024, ¿no? Sin embargo, para el 2025 ha habido una reducción significativa, ¿no? Eh, Siendo aquí el departamento de San Martín el que tiene pues eh, la mayor cantidad de casos notificados en el año 2025, ¿no? Entonces, igual, cuando nosotros decíamos, quiero caracterizar el problema de salud, en este caso del dengue, ¿a qué grupo de personas afecta más, ¿no? Y si vemos aquí en cuanto al sexo, ¿no? El sexo más afectado, ¿no? eh, ha sido el sexo femenino, ¿no? En lo que va del año 2025, ¿no? Y la etapa de vida con mayor afectación, un poco eh, se ha reducido la edad y está complicando aquí al grupo adolescente y joven, ¿no? Entonces también con una incidencia importante en la etapa niño también, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer, pues, este es lo que se llama la pirámide, ¿no? Del comportamiento de la enfermedad? Porque en base a eso tenemos que preparar los servicios, ¿no? ¿Cómo yo voy a preparar mis áreas de atención, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para implementar los Ubiclin, ¿no? A nivel hospitalario, necesitamos saber, pues, cuál es el grupo etario más comprometido y también el sexo más comprometido, porque es importante aquí, pues, tener, por ejemplo, salas para niños, bueno, niños y adolescentes, casi lo manejamos en las salas de pediatría, ¿no? Y las salas de atención para adultos también, ¿no? Entonces, en cuanto a la incidencia por sexo, ha sido con mayor incidencia en el sexo femenino, pero cargo un poquito
mayor, como 51 hasta 52%, ¿no? Respecto al 48% en el sexo masculino, ¿no? Y esta es la situación epidemiológica eh, comparando los diferentes indicadores, ¿no? De interés, ¿no? Entonces me interesaba evaluar lo que son los casos incidentes, ¿no? Entonces cuando hablo de casos, ¿por qué hablamos de casos incidentes acá? Porque esta es una enfermedad aguda, ¿no? Entonces en una enfermedad aguda lo que me interesa es la incidencia, no me interesa mucho la prevalencia. Esto es una enfermedad más incidente, ¿no? Que prevalente. Entonces tenemos aquí pues el año con mayor incidencia ha sido el año 2024, ¿no? Comparando en los últimos 5 años, ¿no? Luego tenemos la tasa de incidencia. ¿Para qué me sirve? Para comparar el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la zona geográfica con mayor riesgo? Porque en la incidencia lo que vamos a ver es casos nuevos respecto a la población de cada jurisdicción, ¿no? Complicada. Entonces, la mayor incidencia lo hemos tenido pues en el año 2024, ¿no? Las defunciones totales, a pesar de que hemos tenido en 2024 la mayor incidencia, sin embargo, la mayor mortalidad y el mayor número de casos eh, muertos notificados ha sido el año 2023, ¿no? Y la letalidad, que es la que me mide la virulencia de la enfermedad. Entonces, el año con mayor letalidad ha sido el año 2020. O sea, ¿qué es la letalidad? Es la proporción de fallecidos de todos los enfermos, ¿no? Entonces, vemos aquí pues una letalidad de 0,18, ¿no? ¿Qué significa? Que definitivamente pues es mucho mayor que la letalidad de los siguientes años, ¿no? Y si comparamos solamente lo que ha pasado hasta la semana 16, ¿no? Para saber qué está ocurriendo en el 2025, ¿no? Entonces vemos pues que los casos notificados de 2025 eh, todavía es preocupante, ¿no? Porque está por encima del el promedio de los últimos 3 años anteriores al 2023, ¿no? Eh, Sin embargo, pues la mayor incidencia ha ocurrido en el año 2024, ¿no? Ahora estamos en una incidencia muy parecida a la de 2020, 21, 22, ¿no? Igual tenemos aquí para ver solamente los casos ocurridos, ¿no? En el año, en la semana 16, ¿no? O sea, la semana epidemiológica de última evaluación. Entonces, en la semana 16 se han notificado solamente en la semana 16 2.487 casos en el año 2025. Pero miren los casos notificados en el año 2024, ¿no? Que llegaron pues a 21.351 casos, ¿no? O sea, ha habido una reducción muy significativa, ¿no? Para el año 2025. Y igual sucede pues con la incidencia, ¿no? Sin embargo, la letalidad, ¿no? Para la semana 16 estuvo con mayor impacto en el año 2022, ¿no? Con una letalidad de 0,16, ¿no? Otra característica importante para evaluar la situación epidemiológica del dengue es el tipo de diagnóstico y la forma clínica que se va presentando, ¿no? Y ahí tenemos pues que eh, nosotros tenemos en la vigilancia de casos lo que son los casos probables y a partir del caso probable vamos a ver los casos confirmados, ¿no? O sea, todo caso probable de dengue hay que muestrearlo y hacerle su prueba de confirmación.
Así tenemos que en el año 2024 terminamos con 181.010 casos confirmados y quedaron 100.769 casos probables. Entonces, todos deberían ser confirmados o descartados, ¿no? Porque cuando se presentan casos probables, ¿a qué se refiere caso probable? Que no tuve la oportunidad de tomarle una muestra oportuna, ¿no? Y por lo tanto no tengo la posibilidad de confirmarlo o descartarlo, ¿no? Entonces, eso es una falla en la vigilancia, ¿no? Entonces, no deberían haber casos probables en diagnóstico terminal, ¿no? Deberían ser o confirmados o descartados, ¿no? Lo ideal es que el 100% de casos termine como confirmado bueno, no deberían quedar como caso probable, ¿no? Sin embargo, aquí hemos tenido pues un 0,97% de casos probables, ¿no? ¿Qué significa? Que no lo hemos notificado y no lo hemos muestreado de manera oportuna, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en el año 2024. En el 2025 tenemos 17.081 casos confirmados, ¿no? Sin embargo, tenemos un altísimo número de casos probables, ¿no? Claro, puede ser porque estamos todavía en el tiempo de esperar el resultado, ¿no? Aunque en el caso del dengue no debería pues pasar de 3 días el resultado, porque claro, tenemos que enviarlo al laboratorio referencial para que ellos determinen cuál es el resultado. Entonces aquí habrá que ver por qué razón tenemos este dato, ¿no? De solamente un 56% de casos confirmados. ¿Qué está pasando con ese 43 o casi 44% de casos probables, ¿no? O están a la espera del resultado o simplemente cuántos de ellos se han quedado con una muestra inadecuada y ya no va a ser posible confirmarlo y van a quedar como probables, ¿no? Lo otro es la forma clínica más frecuente, ¿no? Entonces, en el año 2024 hemos tenido pues el 90,46% de casos de dengue correspondieron a dengue sin signos de alarma, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Que a pesar de que sea un dengue sin signo de alarma, estos me van a permitir hacer un manejo ambulatorio de los casos, siempre y cuando no tengan algunas comorbilidades importantes, o sea, no pertenezcan a un grupo vulnerable, ¿no? Porque en el manejo de casos hay dos condiciones que hay que evaluar. Es la susceptibilidad y la vulnerabilidad. Entonces, todos podemos ser susceptibles, pero dentro de los susceptibles hay un grupo que son vulnerables. ¿Y a qué llamamos los grupos vulnerables? Son el grupo de personas que por su condición pueden hacer un cuadro más grave o con mayor trascendencia, ¿no? Entonces acá tenemos dengue sin signo de alarma en el 2024, 90,46%. En dengue con signo de alarma, el 9,27%. Entonces, ¿qué diferencia hay entre signos sin signo de alarma y con signos de alarma, ¿no? El que está sin signo de alarma lo puedo manejar de manera ambulatoria, pero con monitoreo, ¿no? Que hay que enseñarle, en este caso a la población, a poder detectar los signos de alarma, ¿no? Porque a pesar de que es un dengue sin signo de alarma, podría complicarse en el domicilio y entonces inmediatamente deben retornar al establecimiento para su atención y su hospitalización, porque si hace un dengue con signos de alarma, entonces ya entramos a un plan B que necesita ser hospitalizado para hacer un monitoreo y un seguimiento más exhaustivo y evitar las complicaciones y evitar la muerte. Y ahí vienen este famoso Ubiclin, pues, ¿no? Que nos ha permitido reducir la letalidad del dengue, ¿no? Y luego tenemos los dengue graves. Entonces hemos tenido un 0,27%,
de dengue grave, ¿no? Y considero pues que en respecto al año 2023 fue mucho mayor el dengue grave, ¿no? También los dengue con síndrome de alarma fue un poquito mayor, y por eso hubieron más fallecidos, ¿no? En el 2025 hasta la semana 16, ¿no? Hemos tenido de los 30.481 casos notificados o acumulados hasta la semana 16, correspondieron un 85,28% a dengue sin signos de alarma. Entonces, que han merecido hacer un seguimiento y manejo ambulatorio, ¿no? Luego tenemos un 14,29% dengue con signos de alarma, que estos sí han necesitado ser hospitalizados, ¿no? Y también del total de casos, hemos tenido 130 casos que corresponden al 0,43% de dengue eh, grave, ¿no? Ahora acá podemos decir qué pasó si en el 2024 hasta la semana 16 hubo un 27% de dengue grave. ¿Por qué en el 2025 tenemos un 43% de dengue grave, ¿no? Entonces, aquí, dado el denominador, la cantidad de casos notificados, entonces puede ser este efecto, ¿no? Ese es en la cantidad de casos captados. No necesariamente porque ha habido una mayor gravedad de la enfermedad, en este caso de la epidemia, ¿no? En cuanto a los casos y defunciones, ¿no? Y según etapa del ciclo de vida, o sea, qué grupo o a qué etapa del ciclo de vida ha comprometido más el dengue en lo que va del año 2025. Entonces, en cuanto a lo que es la incidencia, ¿no? Veíamos que la mayor concentración de casos se ha presentado en la edad o etapa de vida adolescente, entre los 12 a 17 años, ¿no? Sin embargo, en lo que es la magnitud de casos notificados, ¿no? La mayor cantidad de casos notificados ha sido en adultos, ¿no? Entre 30 a 59 años. Entonces, ¿por qué la diferencia entre lo que es, esto es lo que se llama la frecuencia absoluta es mayor en adultos? Sin embargo, la frecuencia relativa, que es la incidencia, es mayor en adolescentes. ¿Por qué? Porque la población adolescente definitivamente es mucho menor que la población adulta, pues, ¿no? Entonces, a pesar de que se notificaron eh, casi la mitad de casos en adolescentes, sin embargo, la incidencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, es importante considerar dónde está el mayor riesgo. ¿La incidencia qué me mide? La incidencia nos mide lo que se llama el riesgo absoluto, ¿no? En este caso, riesgo absoluto de enfermar, ¿no? Y también, si mido las defunciones, voy a medir el riesgo absoluto de morir, ¿no? Entonces, comparando las defunciones donde se concentraron una mayor cantidad de funciones hemos visto en la etapa niño, en la etapa adulto y adulto mayor, en valores absolutos. Sin embargo, en la letalidad, que es el dato relativo de importancia, el grupo más vulnerable es el adulto mayor, en este caso. Hemos tenido una letalidad, ¿no? Tal vez hasta 4 o 5 veces mayor que en las otras etapas del ciclo de vida, ¿no? Entonces, es importante considerar estos indicadores para ver dónde se concentra el riesgo. Aquí tenemos un cuadro de cómo han evolucionado los casos o la frecuencia absoluta, ¿no? Eh, Desde el año 2020 hasta el año 2025, considerando los casos totales y considerando los casos hasta la semana 16, ¿no? Entonces, si quiero compararme, necesito saber pues, cómo es el comportamiento hasta la semana 16 de cada año.
porque los datos de 2025 los tenemos solamente hasta la semana 16. Entonces, si vemos el departamento con mayor concentración de casos, ¿no? Ha sido pues el departamento de San Martín en lo que va de 2025. A diferencia de 2024 que correspondió a Lima, ¿no? Lima fue el más afectado, ¿no? Ahora nuevamente está en la zona de selva para el año 2025. Y aquí tenemos cómo ha evolucionado el comportamiento epidemiológico del dengue a nivel de Lima, ¿no? Entonces, Lima, pues, es la metrópoli donde está concentrada, pues, prácticamente el 30% de la población nacional, ¿no? Y, y para la situación del dengue, en el año 2024 fue el departamento con mayor incidencia, ¿no? A nivel nacional. Entonces vemos pues que en el 2024 hasta eh, durante todo el año 2024 se notificaron 87.864 casos, ¿no? Y respecto al año 2023 hubo un incremento del 186%. Realmente el problema del dengue en Lima fue un problema muy crítico, ¿no? Y miren el incremento respecto al año 2023. Pensábamos que el 2023 iba a ser el año de mayor incidencia en todos los departamentos del país. Sin embargo, en Lima hubo un incremento significativo, ¿no? Casi se duplicó el número de casos, ¿no? O la incidencia, ¿no? En este caso, 186% de incremento, ¿no? Casi se triplicó, en otras palabras. En cuanto a lo que son las defunciones, ¿no? A nivel de Lima, se notificaron en el año 2024 82 defunciones, ¿no? Y sin embargo, en el año 2023 en Lima solamente hubieron 15 defunciones. Aquí sí hubo un incremento importantísimo, ¿no? De defunciones a nivel de la región Lima. Y sabemos que en el año 2024 las defunciones a nivel nacional se redujeron respecto al año 2023. Sin embargo, en Lima se incrementó, ¿no? Entonces, de 15 defunciones que ocurrieron en el año 2023, el año 2024 hubieron 82, ¿no? Un 447% de incremento, ¿no? Y si comparamos solamente hasta la semana el 16 de 2025, ¿no? Respecto a 2024, vemos que hasta la semana 16, ¿no? En el año 2024 se notificaron 53.346 casos de dengue. Y hasta la semana 16 de 2025 solamente se han notificado 1.164. Y aquí se ha habido una reducción importantísima del 98%. Entonces, es importante evaluar aquí cuáles son los factores que han determinado esta reducción, que definitivamente no ha sido actividades de control, ¿no? Lo digo porque sé las actividades que se han venido realizando. Aquí hay otros factores que valdría la pena estudiarlo. Y en cuanto a las defunciones, sí, aquí sí hay un factor importante que es los ubiclines, ¿no? La unidad de vigilancia clínica definitivamente impacta en la reducción de la letalidad y la reducción de la mortalidad. ¿Por qué? Porque si hago una buena vigilancia de la clínica, la evolución clínica del dengue, entonces puedo detectar o evitar oportunamente las complicaciones, ¿no? Y dar el tratamiento eh, que evite la letalidad, ¿no? Entonces, hasta la semana 16 no ha habido ninguna defunción en Lima. Sin embargo, tuvimos 41 defunciones
hasta la semana 16 del 2024, ¿no? Y ahí tenemos una gráfica por las provincias, ¿no? De Lima, ¿no? Entonces, la provincia más complicada en caso de dengue ha sido pues la provincia de Lima, ¿no? Lima metropolitana específicamente, ¿no? Ahí en el 2024 hubieron 74.040 casos incidentes, ¿no? En todo Lima metropolitana. Hasta la semana 16, 53.346, ¿no? Prácticamente la mayor cantidad de casos ocurrieron hasta los 4 primeros meses, digamos, porque la semana 16 cae más o menos hasta el 19 de abril aproximadamente. Mientras que en el 2025 sí puede haber una reducción importantísima, ¿no? Sin embargo, Lima Metropolitana sigue a la cabeza con 905 casos notificados de los 1.164. Entonces, la gran mayoría de casos ha sido bien ocurriendo todavía en Lima Metropolitana. Y ha habido casos en Guarochirí, 142 casos, Huaura, Cañete, Nueva Barranca, Guaralde, pocos casos, ¿no? Ollón, Cajatán, que son yauyos, son, digamos, distritos o provincias de altura, pues, ¿no? Que por lo general están por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por eso no tenemos casos incidentes ahí, porque no hay vector, el vector no se adecua a ese clima, ¿no? O a ese microclima, ¿no? Y esta es la evolución desde 2020, ¿no? Hasta la semana 16 de 2025. Entonces vemos pues que en 2023, ¿no? Hubo un pico importante, pensamos que era el peor año para el dengue en Lima, sin embargo, el 2024 casi se cuadruplicó, ¿no? La incidencia, ¿no? Igual este es un gráfico de tendencia, ¿no? Entonces ver que el año más con mayor problema de la incidencia fue el año 2024. Luego le sigue el 2023, el 2025 está bajando al comportamiento del año 2022, ¿no? Pero a pesar de que no tenemos la incidencia de 2023-2024, sigue siendo un problema de salud pública importante que hay que seguir monitoreándolo y vigilándolo y controlándolo, ¿no? Y esto es lo que viene ocurriendo hasta la semana 16 comparado con el año 2024, ¿no? Entonces, definitivamente hay una reducción importantísima, ¿no? Entonces, prácticamente no aparece la casuística en base a la magnitud de casos que ocurrieron en el año 2024 a nivel de Lima, ¿no? Y la pirámide me dice, pues, dónde está más comprometido el dengue, a qué grupos de edad afecta más, ¿no? Veíamos que a nivel nacional, ¿no? El grupo más comprometido estaba en el grupo adolescente, ¿no? Entonces, para Lima es algo similar, pero también tenemos una cantidad importante en el grupo joven también, ¿no? El sexo, eh, hay un incremento importante o es un poquito de mayor magnitud en el sexo femenino, ¿no? Casi parecido a lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Y en los indicadores, ¿no? Vemos de los casos totales, ¿no? De todo el año con mayor incidencia, ¿no? Para Lima
fue pues el año 2024. Importante, miren cómo se ha incrementado la incidencia. Si comparo, en 2020 la incidencia fue de 3.3, 2021 11.07, 2022 se redujo un poco hasta 8.53, pero hubo un incremento significativo de la incidencia en el año 2023. Y pensábamos, como decíamos, que este iba a ser el peor año, ¿no?, del comportamiento del dengue, ¿no? Sin embargo, en 2024, pues, casi se cuadruplicó la incidencia, ¿no? O sea, casi 4 veces se incrementó el riesgo de enfermar de dengue en la población de Lima, ¿no? Evidentemente, para el 2025 hemos bajado, pues, la incidencia, ¿no? Estamos en 10.26, pero sigue siendo un problema importante, ¿no?, para la salud pública de la población de Lima. La letalidad, igual hemos tenido para Lima, ¿no? Veíamos que la letalidad a nivel nacional, la mayor letalidad estuvo en el año 2020, ¿no? Pero para Lima, la letalidad más importante se ha presentado el año 2024. Entonces, si hacemos la comparación hasta la semana 16, igual sigue siendo Lima metropolitana la región con mayor problema. Igual, en cuanto a lo que es los casos confirmados y probables, ¿no?, a nivel de Lima, si bien es cierto, estamos en la capital, ¿no?, y tenemos un 71% de casos confirmados y hay un 29% de casos probables. Entonces, importante evaluar en qué servicios de salud no se han notificado la mayor cantidad de casos probables, ¿no?, y que no se han podido confirmar, porque hay que ver ahí qué está pasando, ¿no? Lo ideal es que todo caso probable, nosotros detectamos al dengue como caso probable, pero tiene que eso terminar como confirmado o descartado. Entonces, cuando quedan casos probables, indico que algo está fallando, especialmente en lo que es la captación de las muestras. En cuanto a la forma clínica, ¿no?, vemos pues, que la forma clínica más importante en el 2024 fue dengue sin signo de alarma, ¿no?, para Lima, dengue con signo de alarma 8.08 y dengue grave 0.22, ¿no? Para el 2025 estamos en 86% de dengue sin signo de alarma, 13.5% de dengue con signo de alarma y 0.26, muy parecido al año 2024, de dengue eh, grave, ¿no? Y bueno, no hemos tenido fallecidos, pues. Ahí está la etapa de vida más afectada, ¿no? Lo mismo que ocurre a nivel nacional, ¿no?, a nivel de Lima, porque definitivamente la mayor concentración de casos en el año han ocurrido pues en lo que es casos de magnitud, ¿no?, a nivel de Lima. Entonces la incidencia es muy parecida a la que ocurre a nivel nacional, que está concentrada en el grupo adolescente. Bueno, el grupo con mayor riesgo es el grupo adolescente de 12 a 17 años. Luego le sigue el grupo joven, ¿no? Luego el grupo niño, el grupo adulto, y bueno, felizmente una baja incidencia en el adulto mayor, ¿no? Esa es la provincia con mayor afectación, con mayor riesgo. En este caso, los casos notificados. Entonces, en el año 2024, eh, casos totales del año, se notificaron 74.040 casos en la provincia de Lima Metropolitana, ¿no?
mientras que para la semana 16, ¿no? Eh, se notificaron 43.243 casos, ¿no? Y 2025, pues, ha habido una reducción muy importante de la incidencia, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento del dengue en lo que va del año en comparación a los años 2024-2023, ¿no? Entonces, hay una reducción de la incidencia, ha habido una reducción importante también de la eh, letalidad y la mortalidad, ¿no? Y analizar pues que esa reducción de la incidencia valdría la pena evaluar a qué factores están relacionados, ¿no? Yo no diría mucho al control, ¿no? Porque ¿cómo controla el dengue? Evitando la transmisión. ¿Y cómo evito la transmisión? Haciendo una vigilancia rigurosa y oportuna, ¿no? De los casos y haciendo el aislamiento adecuado. En este caso, ¿cómo aíslo? Evitando, pues, las picaduras del vector, ¿no? Porque el vector, una vez que pica, se va a infectar. Y una vez que infecta, que se vuelve infectante, va a empezar a transmitir a las personas susceptibles, ¿no? Entonces, tal vez la susceptibilidad ocasionada por los casos anteriores, ¿no? Y no ha habido una nueva cepa, de repente la misma cepa ha estado circulando, ¿no? Entonces ha generado una disminución de la susceptibilidad, porque si es el mismo virus que está circulando, entonces si yo me enfermo eh, previamente, me va a dejar una resistencia, ¿no? Temporal, ¿no? Mientras no haya una nueva cepa circulando, ¿no? Entonces, eso puede ser la explicación, ¿no? Porque la incidencia del año 2024 han visto que ha sido pues tremenda, ¿no? Entonces, para el 2025 ha dejado eh, gente de alguna manera protegida porque ya enfermó y se quedó, eh, digamos, con anticuerpos, ¿no? Frente a al mismo virus circulante, ¿no? Entonces, si entra un nuevo virus, una nueva cepa, sí hubiese sido fatal, ¿no? Porque eso sí iba a producir, pues, en el dengue, la primera infección es menos letal que la segunda, ¿no? Claro, siempre y cuando aparezca una cepa diferente, ¿no? Entonces, la incidencia puede estar muy debida a la cero prevalencia, ¿no? Ocasionada, pues, por la infección ocurrida en el año 2024, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos la vacuna contra el dengue. Y bueno, ya existe hace varios años esta vacuna, ¿no? Países lo han venido aplicando como Brasil, Colombia, República Dominicana, ¿no? Entre otros, ¿no? Y pues han demostrado que la vacuna reduce de manera significativa eh, el dengue con signos de alarma y el dengue grave, ¿no? Y aquí hemos visto que reduce las hospitalizaciones, ¿no? Y según las evidencias, ahí lo ha reducido las hospitalizaciones hasta en un 84%. Y también ha reducido los casos sintomáticos, ¿no? Hasta en un 61%. Entonces ayuda a reducir la incidencia y ayuda a reducir la virulencia, ¿no? En el Perú, la vacuna administrada, la que tenemos actualmente, es la TAC 003 Denga, ¿no? Del laboratorio Takeda, ¿no? Y esta está dirigida pues a personas del grupo
adolescente fundamentalmente, ¿no? Claro, está entre los 10 a los 16 años, ¿no? Y se priorizó los distritos con mayor, eh, digamos, riesgo, ¿no? Sin contemplar aquí lo que ha ocurrido el año 2024, ¿no? Porque los grupos donde, digamos, históricamente tenemos hiperendemia de dengue, ¿no? Está Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali. Entonces, esos cuatro departamentos, ¿no? Estos cuatro departamentos han sido los priorizados, ¿no? Porque ahí está la mayor incidencia histórica, ¿no? Y lo mismo que lo hemos visto en el comportamiento del año 2025, ¿no? En el 2024 se concentró la mayor cantidad de casos en Lima, pero ¿por qué Lima no ha sido priorizado? Porque, bueno, en la evaluación endémica, los departamentos con mayor índice endémico de la enfermedad está pues Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali. Esta vacuna tiene un esquema, ¿no? Que tiene una protección específica aplicando dos dosis de la vacuna en un intervalo de 3 meses entre ambas dosis, ¿no? Y el grupo priorizado, hemos dicho, es de 10 a 16 años, ¿no? De las regiones priorizadas que son Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, ¿no? Entonces el país ha puesto en marcha esta vacunación, ¿no? Y ha definido algunos criterios para la vacunación. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que antes de administrar la vacuna contra el dengue, el personal de salud tiene que evaluar si se cumplen algunos de estos requisitos. Entonces hay 7 requisitos que hay que evaluar, ¿no? Primero, que tiene que estar entre el grupo de edad de 10 a 16 años de edad. Eh, haber residido o residir en el área de priorizada, ¿no? Con los departamentos priorizados, ¿no? Y los distritos priorizados de más de 30 días de residencia en dicho distrito priorizado, ¿no? No haber tenido dengue en los últimos 6 meses. Esto es importante para que no haya una evaluación cruzada, ¿no? Porque el que tuvo dengue va a quedar protegido pues por la enfermedad, ¿no? Entonces la inmunización, hay lo que se llama la inmunización activa, la inmunización pasiva, ¿no? Entonces la activa lo podemos hacer a través de la enfermedad y a través de la vacuna, ¿no? Acá no tenemos inmunización pasiva, sí activa. Entonces, para que no haya confusión, y personas que han tenido dengue en los últimos 6 meses, ¿no? No son priorizados para la vacuna. Presentar el consentimiento informado es otra condición importante, ¿no? Informar si es alérgico a medicamentos, alimentos o vacunas. Indicar si ha tenido reacciones adversas a vacunas previas para evitar las cesáreas graves, fundamentalmente. Informar si se está en tratamiento con quimioterapias o si tiene VIH o está gestando, ¿no? O está en periodo de lactancia, ¿no? O padece alguna enfermedad aguda o crónica y frente a la cual recibe tratamientos inmunoglobulina o hemoderivados. Entonces, estas condiciones son necesarias evaluarse para definir si se va a vacunar o no. Entonces, hay algunas restricciones para la vacunación. ¿Quién no debe recibir la vacuna contra el dengue? Entonces, personas que se han declarado alérgicas a los componentes de la vacuna o han tenido reacciones adversas graves a dosis previas, ¿no? Son dos dosis. En la primera dosis tuvo reacción grave, entonces no debe ser revacunado, ¿no? Tenga inmunodeficiencia congénita o adquirida. Si tiene VIH o tiene alguna inmunodeficiencia congénita, no debe recibir. Si está recibiendo quimioterapia o dosis altas de corticosteroides también. Si padece síndrome de Down o VIH sintomático o VIH asintomático con
inmunosupresión grave, ¿no? O están embarazadas o en periodo de lactancia. Entonces, este grupo de personas no pueden recibir la vacuna. Entonces, hay que tomar en cuenta que no se administra la vacuna contra el dengue junto con otras vacunas, ¿no? Si la persona ha recibido una vacuna en los últimos 30 días, o sea, cualquier otra vacuna, no puede recibir la vacuna contra el dengue. Y luego tenemos la priorización territorial, ¿no? Entonces, se enfocó pues en los grupos de mayor riesgo, ¿no? Zonas hiperendémicas fundamentalmente. Y acá se priorizaron pues algunas zonas costeras y amazónicas, ¿no? Entonces, de la costa está Piura y Tumbes, y de la selva está Loreto y Ucayali, ¿no? El grupo de edad, ya dijimos, de 10 a 16 años, ¿no? Para ello se ha aplicado un plan piloto, se ha hecho una distribución de las vacunas a estas regiones y hay 51 centros de salud y hospitales que han sido priorizados para aplicar dichas vacunas, ¿no? Una consideración adicional, hay que ver la eficacia de la vacuna, ¿no? Entonces se ha demostrado pues que la vacuna que estamos aplicando, la Oquedenga, ¿no? Eh, ha demostrado ser efectiva en la reducción de los casos sintomáticos de dengue. Importante, actividades que hay que vigilar, ¿no? Entonces hay que vigilar, seguir haciendo la vigilancia epidemiológica para detectar los casos incidentes y hacer el control o el bloqueo epidemiológico para evitar la propagación del dengue. Control del vector, el control del Aedes, ¿no? Es fundamental, ¿no? Haciendo la vigilancia entomológica y el control entomológico, que vamos a ver más adelante en el otro tema. Y la educación sanitaria, que es importante, pues, que hay que educar a la población sobre la prevención del dengue y concientizar a que debe vacunarse, ¿no? Porque le va a reducir tremendamente el riesgo. Entonces se aplicó el plan piloto contra el dengue en el Perú, ya hemos visto con los departamentos priorizados, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, ¿no? Debido a que ahí hay una alta prevalencia de casos, ¿no? Hay lo que se llama hiperendemia de dengue. Entonces la densidad de transmisión también ha sido un criterio. Y lo más importante es la distribución de los diferentes serotipos. O sea, tenemos 4 serotipos que están ahorita circulando en el país. Entonces, mientras más serotipos circulen, mayor riesgo de hacer casos digamos, epidemias y luego casos más graves, ¿no? Entonces ahí tenemos unas tablas que les he puesto y que ustedes lo pueden, esto como parte informativa, ¿no? En Loreto, cuál es la provincia y los distritos priorizados y los establecimientos que tienen la vacuna, según su categoría. Esto es para Piura, ¿no? Para Tumbes y para Ucayali. Entonces hay 51 establecimientos que han recibido la vacuna. Bueno, esto es respecto a este primer tema. No sé si continuamos y al último hacemos las preguntas, porque el siguiente tema también tiene que ver con las estrategias, ¿no? Sí, doctor Carlos, podemos continuar y dejar la ronda de preguntas para el final, ya complementando los dos temas, no hay problema. De acuerdo. Muy bien.